Vamos a hablar acerca de las estructuras y funciones de la piel normal. El objetivo de la clase, básicamente, es reforzar algunas ideas y conceptos de la ciencia básica que ustedes han conocido, aplicable a lo que es piel. Y asimismo, enseñarles y reconocer cómo es que se lee la piel. Para muchos, la especialidad de dermatología incluye muy pocos diagnósticos. Prueba de ello, sus dos compañeros que se han ido tranquilos de la clase, pues piensan que es suficiente con lo que ya recibieron. Bien, decirles que los diagnósticos dermatológicos son más de 2.500. Decirles que pueden ir cosas muy banales como pequeñas manchas que de repente no tienen ninguna importancia y ocurren en un neonato por 48 horas y sin embargo eso tiene un nombre y un apellido, al lado de situaciones de estrés que llevan al paciente a una terapia intensiva, como es este diagnóstico de insuficiencia cutánea aguda. ¿Puedes leer, por favor, el párrafo que está ahí? Eva Ulin, de 19 años, ha recuperado su rostro después de sufrir una brutal reacción alérgica al paracetamol. La chica tuvo una necrólisis epidérmica tóxica que le provocó ampollas, quemaduras y llagas por todo el cuerpo, también en su casa. Esta es la paciente en mención antes y durante su necrólisis epidérmica tóxica. Continúa. Durante la enfermedad perdió diferentes tonos de piel de su pecho, brazos, espalda y el estómago. Me sentí como si algo se arrastraba por debajo de mi piel. Estaba en shock total, como algo sacado de una película de terror. ¿Cuán importante es ese órgano que tenemos que separa el medio interno del medio externo? Esta persona pasó un momento de injuria cutánea abrupta y generalizada llamado insuficiencia cutánea aguda. Pierde uno todas las funciones que la piel cumple normalmente y entonces pasa por sensación de ardor, quemazón, dolor y además shock distributivo, trastorno hidroelectrolítico, está propenso a infecciones, hace taquicardia, hipotensión e insuficiencia cardíaca congestiva. Todo eso porque le falta ese órgano noble. La piel es un órgano dinámico de estructura sumamente compleja. Este tiempo de hablar de esto no nos va a hacer como para poder hablar de todo, pero sí de las pinceladas más importantes. Las funciones son múltiples y es un órgano cuya extensión casi alcanza los 2 metros cuadrados, entonces es un órgano grande. Esta es una biopsia de una piel normal. Biopsia es un corte que se hace a la piel sobre epidermis, dermis y celular subcutáneo. Corte de piel normal. Este es el esquema que trae consigo las partes en piel: epidermis, dermis e hipodermis. La gran mayoría de los 2.500 diagnósticos dermatológicos van entre epidermis, dermis y un tanto más pequeño, no más de 100 en hipodermis. De la misma manera, la inmunología ha permitido conocer más de la cinética de la epidermis, conocer algo más de lo que ocurre en dermis, pero esta área de hipodermis, la verdad, carece de mucha evidencia y todavía ahí hay mucho nombre propio. Epidermis, fundamentalmente celular, graben ese concepto. ¿Y cuáles son las células más numerosas? Los queratinocitos. 90% de la epidermis, que es meramente celular, son queratinocitos. Las segundas y terceras células son melanocitos y células de Langerhans. ¿Para qué nos sirven los melanocitos? Me dirán ustedes, ¿producen o transfieren melanina? ¿Qué dice usted? Los melanocitos, ¿producen o transfieren melanina? Las dos cosas, producen y transfieren melanina, pero característicamente siempre le conocemos la función de producir la melanina, ¿no? Pero producen y transfieren, ¿ok? Y
Y las células de Langerhans, esas no son células solamente que ustedes las han escuchado hoy en piel, las super conocen. ¿De qué nos sirven las células de Langerhans? Son células presentadoras de antígenos, solo que este grupo de células de Langerhans tiene marcadores específicos y su nicho es solo la piel. Y las células de Merkel, miren qué bajo porcentaje, menos de 0.1%, no visibles morfológicamente en un HE como ese, pero que tienen que ver con la conexión epidermis-sistema nervioso central. Esta epidermis, que es sumamente celular, según la morfología que adquiere su célula principal, el queratinocito, se va a llamar basal, espinosa, granulosa, lúcida o córnea en función a la situación del queratinocito. Si el queratinocito está en la primera capa con alto índice de mitosis, entonces vamos a hablar de una capa basal o un estrato basal, estrato con uni o bicapa, o sea, son una o dos líneas celulares. ¿En qué casos se altera esto? En una epidermis proliferativa, por alguna noxa o por alguna enfermedad, no vamos a encontrar uni y bicapa, vamos a encontrar 10 capas. ¿Okay? Entonces esto ya nos da idea de que algo está pasando. El estrato espinoso, la morfología ahí diferente, lo que se ven son los puntos de unión entre queratinocito y queratinocito. En el estrato granuloso, gránulo de queratoianina, estructura que da una morfología especial y un tinte más hipnótico al estrato granuloso. El estrato córneo es ese rosado eosinófilo donde la queratina está totalmente ubicada y organizada, tiene despacio un queratinocito, pero ese queratinocito perdió en el camino organelas y núcleos, es estrictamente queratina. Para muchos es una célula totalmente muerta, pero realmente es una célula totalmente diferenciada. ¿Y cuál de los estratos no tiene flecha? Díganme usted. El estrato lúcido. ¿Por qué no le pusimos flecha? Porque hay solo algunas áreas de la piel que sí lo presentan, como por ejemplo palmas y plantas presentan estrato lúcido. Estos conceptos ya se los puse ahí. De pronto les pongo ahí la palabra cuerpo de Ottland, que si bien estamos hablando de estructuras celulares, también existen sustancias lipídicas que van a compensar a esta estructura celular dura y rígida. Le da sostén, le da, como decimos, le sirve de almohadilla a esta estructura rígida. Esos son los cuerpos de Ottland, que así como va madurando el queratinocito, el cuerpo de Ottland también se va organizando y haciendo cada vez más complejo para hacer esa amortiguación en el espacio entre queratinocito y queratinocito. Cuerpos de Ottland más notorios van a ser en las últimas capas, cuerpos de Ottland invisibles en las primeras capas. Reforzar este concepto, que el corneocito es una célula sin núcleo y sin organela, que es una estructura rígida donde corneocito se llama porque ya es un queratinocito superadulto, entonces 70% es queratina y solo 20% son lípidos. Y en el estrato córneo los corneocitos se disponen de 10 a 30 columnas de células. Así como existen los cuerpos de Ottland, también por fuera, como cubriendo como un superpiso encima del estrato córneo, tenemos a un manto lipídico que también brinda amortiguación, porque si no, imagínense esas células que parecerían unos espejos, al mínimo roce se quebrarían de tan rígidas y duras y apiladas que están. Entonces, el manto lipídico que cubre el estrato córneo está constituido por colesterol, ceramidas, ésteres de colesterol y ácidos grasos. ¿Cuál es el porcentaje mayor? Ceramidas. Y eso les hará recuerdo que, por ejemplo, cuando ven cremas cosméticas dicen rico en ceramidas. ¿Por qué? Para decir que se parece mucho a lo fisiológico, ¿no? Esa es su
uniones de las células tienen nombres particulares, los puntos de unión queratinocito-queratinocito. Este diagrama trata de ejemplificar cómo son los puntos de unión, los límites de queratinocito a queratinocito, y al otro lado ustedes tienen ahí microscopía electrónica que traduce de manera más fidedigna lo que ocurre ahí. Si estamos hablando de un límite de queratinocito a queratinocito, eso lo vamos a llamar, como en la parte superior, unión estrecha, o sea, solamente una frontera geográfica, por decir así, límite, punto o punto. En cambio, si vemos esta estructura, difiere de la de arriba porque hay puntos de fijación. Esto corresponde a la estructura denominada desmosoma. Son complejos proteicos que permiten unión entre célula y célula y que van a motivar que las células realmente no se desprendan una de otra. En tercer lugar, esto que parece un calado corresponde a las comunicantes, uniones comunicantes. A través de esos espacios se da la transferencia de iones y de proteínas de muy bajo peso molecular. ¿Eso por qué es importante tomar en cuenta? Porque quiere decir que un queratinocito no nace, crece, se reproduce y se queda ahí solito. Interactúa con el de lado. Y es por eso que, por ejemplo, la industria de los productos de rejuvenecimiento ha detectado que en pieles como las nuestras a esta hora, después de haber aguantado 6, 7, 8 horas sin un lavado de cara, sin una crema, sin un minuto de tranquilidad, porque están en clases, probablemente nuestras pieles sufren unos cambios de polaridad eléctrica, pasaje de iones. Y esa sola situación especial favorece el envejecimiento cutáneo. Entonces, hoy las cremas tratan de mejorar la polaridad que existe en las últimas capas de células para prevenir el envejecimiento cutáneo. Entonces, cuando tenemos que prescribir una crema para humectar, tenemos que tomar en cuenta todas esas consideraciones. Uno, que el producto se parezca mucho a lo fisiológico, cuánta ceramida tiene el producto. Y dos, que el producto solo lleva vaselina y una base crema, o tiene algún otro componente de estos que estamos conversando, que todavía están en investigación y que se están incluyendo ya en los últimos productos. ¿Okay? Esa industria maneja millones. Y los directores médicos de estas grandes industrias tienen que ser dermatólogos, porque de otra forma no se explica que hagan ciencia básica de estos temas. Bueno, volvamos al punto de las uniones celulares. Entendido ya en físico, en figura, podemos hablar características de estas uniones. Unión estrecha, les decía, solamente impide que se fugue líquido de un citoplasma al otro, de entre célula y célula, ¿okay? Es una frontera geográfica. En cambio, las uniones de anclaje, que les he puesto 3, sí corresponden a estructuras proteicas que dan fijación, eso se llama desmosoma. En el pénfigo hay autoanticuerpos contra algunas de esas proteínas, y las células, ¿qué pasa? Hacen esos autoanticuerpos, se juntan a los antígenos que corresponden a esos espacios, se rompen esas uniones intercelulares y se disparan células como bajo gravedad, o sea, están flotantes. Esas son las células acantolíticas de los pénfigos. Y al medio les estoy poniendo los puntos de interconexión que en el retrato de figuraba en la última parte como los caladitos. Corresponden a las uniones comunicantes, que verdaderamente son conexiones célula-célula donde se transfieren proteínas y aminoácidos. Las uniones comunicantes, como comprenderán, son sumamente importantes, permiten la conexión, y hay dos grupos de los más conocidos. Esto lo encuentran en el libro de Rook, de dermatología. Las uniones GAP y las uniones tight. Las uniones GAP o conexones son grupos de canales que permiten el pasaje de metabolitos de bajo peso molecular, menos de 1000 daltons, y permiten el pasaje de
iones entre células vecinas. En cambio, las uniones tight son verdaderos ligandos entre los queratinocitos. Controlan permeabilidad de epitelio, permiten ver este tema del concepto de polaridad celular que les estaba comentando. Un ejemplo de ello, más o menos que esto lo estamos conversando, las estructuras que componen el punto de unión de anclaje son proteínas tipo cateína, alfa, beta, catenina, placoglobinas, alfa-actininas y vinculinas, y las desmogleínas. Existe también el concepto de hemidesmosoma. Si estamos hablando de la estructura proteica que une un queratinocito con otro, eso se va a llamar desmosoma. Si estamos hablando de la estructura proteica que fija la primera capa, que es la basal, un queratinocito de la capa basal con membrana basal, eso se llama hemidesmosoma. Esta es una gráfica de cómo están dispuestas las familias de proteínas en los puntos de fijación. Para cada proteína existen enfermedades relacionadas. Así, por ejemplo, las placoglobinas tienen que ver con el pénfigo paraneoplásico y las desmogleínas tienen que ver con el pénfigo vulgar y el pénfigo seborreico. El verde era la desmogleína. El concepto de estrato compactum y estrato disjuntium se refiere a que esos corneocitos que ya hablamos tienen que desprenderse y se desprenden por degradación enzimática de la esteroideosulfatasa. Esta lisa el cemento intercorneocitario. Entonces, el estrato córneo se divide en un área donde no hay la degradación enzimática, que se llama estrato compactum o compacto, todo está muy perfectamente bien puesto, y un estrato disjuntium donde ya ocurre esa degradación enzimática, y después de esa área los restos de corneocitos van a salir disparados hacia la superficie. Si alguien, por ejemplo, cambia de lugar y se va a un lugar donde la piel se le reseca por clima, va a ver que hace esto y hay un polvillo blanco. Ese polvillo blanco ejemplifica un incremento de esa liberación de células del estrato disjuntivo. A la pregunta que te había hecho, el melanocito va a producir melanina y luego la va a transferir. ¿A dónde las va a transferir? A los queratinocitos cercanos. Por cada melanocito hay 36 queratinocitos que reciben esa transferencia de melanina. ¿Por qué es importante la melanina? Porque va a ser el protector solar fisiológico, o sea, es nuestro pigmento que nos protege del sol. Ahora, se va formando la melanina a partir de los aminoácidos. Así, el aminoácido fenilalanina termina pasando por una serie de procesos y termina en eumelanina. La eliminación ocurre, pues, a la hora que se va el corneocito, se lleva la melanina que ya transfirió. Entonces, no somos los mismos una vez al mes. No sé si ustedes vieron la película Gattaca. Será un clásico de hace muchos años, donde hablaban de que imaginaban cómo sería el mundo en el futuro, por decir así, ¿no? En el 2030, 2040. Y esta película dista más o menos como 2000, por ahí que salió. Entonces, en esa película manejan este concepto, y entonces alguien que no estaba capacitado para volar, para subirse a las máquinas interplanetarias, decide hacer mucho ejercicio, mucha actividad física, volverse un superhombre, y era una persona que lo que consiguió hacer en algo como la NASA, pero ya muy superior, era barrer y limpiar expedientes y acomodar escritorios. Pero veía que todos los demás se preparaban para hacer viajes interplanetarios, entonces él decía, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Entonces resulta que en ese mundo, todo el mundo venía con una genética lista, y decían, este es un superdotado genéticamente, entonces este va a llegar a hacer los viajes interplanetarios, este es
Un sujeto que tiene muchas mutaciones, etcétera, no va a llegar a mucho, vamos a darle esta función. Entonces, como que genéticamente ya distribuían a las personas. Entonces, este fue alguien que fue marginado por esa situación. Entonces, agarra y dice, pues yo no, yo me opongo a esto. Entonces, inventa toda una historia y finalmente le roba a una persona de las que sí hacía todas estas funciones, grupos celulares, y luego los cultiva. Y cultivados se los pone sobre los pulpejos y pasa todos los puntos de seguridad y termina yendo al espacio. Y el hombre más feliz del mundo porque había conseguido lo que quería hacer. Entonces, bajo el concepto de que hay un recambio epidérmico, agarró el recambio de otros y se lo puso. Bueno. La membrana basal es una estructura que va a permitir que esta epidermis toda celular no se desprenda. O sea, tiene que dar superfijación. Y eso lo consigue a través de proteínas, y estas proteínas están como que muy divididas, acomodadas en lámina lúcida, lámina densa y sublámina densa. ¿Han escuchado ustedes de la epidermolisis bulosa? En la epidermolisis bulosa hay una epidermolisis bulosa simple, donde el problema está a nivel basal y a nivel de lámina lúcida más o menos, y hay una epidermolisis bulosa distrófica donde el problema está a nivel de la sublámina densa. Las proteínas contra las cuales ocurre digamos, hay una alteración genéticamente dispuesta, pero hace que haya una fragilidad de las pieles a estos niveles, y la piel cliva al mínimo roce, o sea, la piel se abre, se rompe, se forman ampollas al mínimo roce. La dermis, ya hablamos de todo lo celular, la dermis va a dar consistencia, va a dar amortiguación a todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y eso lo consigue a través de sustancia fundamental y a través de fibras que dan cierta arquitectura a la dermis. Entonces, entidades donde, por ejemplo, el colágeno está alterado, las fibras colágenas están alteradas, es, por ejemplo, la esclerodermia. En esclerodermia, ustedes van a ver fibras colágenas clivadas, engrosadas, quebradas. En una arruga, ustedes van a ver de repente que estas fibras elásticas están rotas. En una estría, de la misma manera. Y les hablaba pues de que la gran mayoría de entidades aparecen en epidermis y aparecen en dermis. Las enfermedades inflamatorias casi todas tienen traducción con infiltrados linfocíticos en dermis, sea este en dermis superficial o en dermis profunda. Y finalmente el lado oscuro es la hipodermis, y en la hipodermis vamos a ver septums de tejido, fibra, de vasos y fibras, y adipocitos acumulados y dispuestos entre las fibras. Esto va a ser un colchón para esta epidermis, y tenemos pues que las áreas glúteas o las áreas de mejillas tienen una hipodermis mucho más gruesa que de repente los párpados o la frente, donde la hipodermis casi no se nota. Aquí también descansan los corpúsculos de Battelle-Pacini, que van a medir cambios de presión, y los corpúsculos de Ruffini, que van a medir cambios térmicos. A manera de repaso, no sé a quién le haya gustado la embriología, levanten la mano a los que les encantó la embriología. Creo que no. A mí me costó muchísimo entender la embriología, pero igual les tengo que poner el power de embriología. Decíamos que la piel era neurocutáneo, y entonces, hacérselas en facilito, en caricatura, estructuras células mesodérmicas, fibroblastos, las células vasculares, los adipocitos, las células de Langerhans. En cambio, las células provenientes del ectodermo, queratinocitos y melanocitos. Tan es así que ustedes han visto la mancha mongólica en los bebés pequeñitos. ¿Sí reconocen la mancha mongólica de los bebés pequeños? 99 punto y pico % de los recién nacidos en América tienen mancha mongólica. Pero por ejemplo, para los españoles, para los del
El mar Mediterráneo en general, este porcentaje se reduce a un 20 a 30%. Entonces, quiere decir que es un rasgo genético, ¿verdad? Entonces, en estas manchas mongólicas lo que hay son células melanocíticas dispuestas en profundo, en hipodermis. Y estas células luego se ubican, viajan a donde tuvieron que finalmente estar y desaparecen. Es por eso que pues, cuando ustedes siguen a esos niños, esas manchas mongólicas a lo largo de los años van a desaparecer. Y esos melanocitos van a ubicarse donde les toca, por decir así. Entonces es una ubicación intermedia de células melanocíticas. ¿Y de dónde proviene ese viaje de queratinocito y melanocito? Embriológicamente, ¿de dónde vienen? De las células de cresta neural. Se las he hecho bien fácil. Y ya esto es otro punto de interés. ¿Por qué tengo que insistir en este punto de la embriología? Porque ustedes saben que cada vez nacen bebés mucho más precozmente, más prematuros. Entonces, es bueno conocer y recordar a qué edad dentro de la edad gestacional se van formando las estructuras de la piel. Es así. ¿Quieren que empiece por arriba o por abajo? Por arriba. Es así que la piel al inicio es una bicapa y eso se llama peridermo, y eso ocurre más o menos a la 6ª semana de edad gestacional. Antes de la 6ª semana de edad gestacional, lo que tenemos es una estructura monocapa que no tiene ningún nombre, y después ya de la 6ª semana eso se llama peridermo, porque hay dos membranas que cubren y circunscriben toda la estructura interna. Hacia el 4º mes recién se puede verificar que existe la diferenciación entre una capa germinativa basal y un epitelio multiestratificado. Entonces ya no estamos en bicapas, sino estamos en múltiples estratos, pero todavía incompletos. La capa granulosa que les enseñé, que era la tercera capa, de abajo para arriba, la tenemos bien organizada a partir del 5º mes. O sea, a partir del 5º mes tenemos queratinocitos que ya tienen cierta diferenciación. Pero ojo, un bebé que pudiera hipotéticamente, viajando en el espacio 1000 años, nacer en este momento, no tendría estrato córneo. Entonces probablemente no viviría. Hacia las 18 semanas se van formando los gérmenes ecrinos, que van a dar lugar a las glándulas ecrinas, que van a producir la posibilidad del sudor. Y la actividad melanógena, que esta es muy importante, porque si no hay melanina, no hay protección, el sujeto que nacería sería albino, es a partir del 4º mes. Doctora, ¿Diga? ¿en qué mes aparece el estrato córneo? Probablemente hasta el día de hoy los bebés que nacen con estrato córneo. Entonces la respuesta a tu pregunta estaría en el bebé de muy bajo peso al nacer, que es más o menos el bebé que alcanza los 500 gramos a la fecha. Menos de 500 gramos es muy difícil que se haya conseguido sobrevivir, y a esa edad ya hay estrato córneo. Me tocó un día recibir un paciente que había nacido con una trisomía 21, más o menos 700 gramos. Y ese bebé, al nacer, lo habían manipulado para tratar en cesárea, tratar de sacarlo. Seguramente estaba en sufrimiento fetal. Y habían desollado de aquí en la parte de este pliegue. Entonces, era una cosa terrible que los neonatólogos de la UCI neonatal no tenían forma de favorecer que esto cierre, porque el movimiento del bebé cada vez que hacía movimientos normales, aperturaba esto más y más y más. Entonces nos llaman y nos dicen,
¿qué podemos hacer? Los cirujanos plásticos ya tiraron la toalla, dicen que no pueden tocar estas estructuras tan finas, no pueden poner malla Marlex, no pueden hacer nada en esta área. ¿Qué podemos hacer? Tampoco se podía inhabilitar los movimientos a esa edad. Entonces lo único que nos quedó fue nuestras modestas capas de cloruro de sodio para mantener el área libre y procurar dar al bebé elementos que damos en gran quemados, ¿no? Sulfadecina en plata no se puede usar porque está muy pequeño, puede causar insuficiencia renal. Entonces se le dejó compresas de clorelase, que es un producto que lleva ciertas proteínas que le separan a ustedes los tejidos vitales de los no vitales y favorecen que, digamos, esa ganancia de queratinocitos mejore. Fue eso que se puso, compresas de cloruro de sodio y clorelase, y a rezar, porque no había otra cosa que hacer. He querido seguir a ese bebé, pero luego cuando regreso ya en su camita había otro bebito. Y por más que quise saber si había habido éxito o no en nuestra intervención, no tengo respuesta para ustedes. No sé qué pasó con esa criatura, pero entonces aún teniendo estrato córneo, esa piel es súper frágil, ¿no? Funciones de la piel. Obviamente que la piel es importante. Rápidamente decirles que las funciones más importantes son las primeras, la de barrera, separar medio interno de externo, conservar o liberar calor. Esa función también es muy importante. Es por eso que el sujeto eritrodérmico está en hipotermia. El gran quemado también pasa a hipotermia, y si hay una sobreinfección pasa a hipertermia, y esta que juega entre esos dos valores. La otra función importante es la protección del ADN nuclear. Es por esto que se necesita de la barrera de la melanina y de la barrera estructural de queratina para que se preserve el ADN nuclear de las mutaciones. Sin embargo, hay enfermedades genéticas donde las mutaciones se dan de todos modos por una labilidad de las células a cambiar. Por ejemplo, ustedes conocen el xeroderma pigmentoso. Es una genodermatosis donde el sujeto carece de posibilidad de protección del ADN nuclear, y entonces a edades muy tempranas aparecen cánceres por mutaciones de diferentes estructuras y economías y órganos. Y la función de percepción dada por las terminaciones nerviosas múltiples de la piel. Existen hoy medicamentos que favorecen la regulación y la homeostasis de la vitamina D en epidermis. Por ejemplo, en psoriasis se usan derivados de vitamina D que van a regular la proliferación celular. Y esto gracias a que la vitamina D, que proviene de 7-dihidrocolesterol, va a adquirir la forma activa 1,25-dihidrocolecalciferol en la piel. Necesitamos sol para poner activa la vitamina D, amén de otros ciclos que van a pasar por hígado, que ya ustedes conocen, en todas las otras partes previas. Entonces, una vez que la piel se colma de esta 1,25-dihidrocolecalciferol o vitamina D activa, su primera función es regular el turnover epidérmico, o sea, ayuda a la regulación de que los queratinocitos sean renovados cada 28 días. Entonces ustedes saben que en la placa de psoriasis esa renovación ocurre cada 3 días más o menos. Entonces, aplicando tópicos o dando orales derivados de vitamina D, muchas veces conseguimos ayudar a eso. La vigilancia inmunológica es importante. Decirles que, por ejemplo, hay células T cuyo nicho es estrictamente epidérmico, nunca salen de la epidermis. Es por eso que existen los linfomas cutáneos de células T a partir de clonas estrictamente epidérmicas, ¿no? Entonces, entender eso para ustedes, ahora van a la literatura y dicen, sí, la doctora está diciendo lo que dice el libro y no hay nada raro aquí. Bueno, 10 años, 15 años atrás, en una junta médica nos sentábamos oncólogos y dermatólogos a tratar de entender este concepto, y los oncólogos se cerraban en que eso no era posible porque el linfocito T viene en todos los casos del ganglio
Y no existe esa teoría vana de que en la epidermis hay nichos de células T. Hoy ese concepto ya se conoce, ya se maneja y es muy usual. Bien. Y es un órgano de expresión, vergüenza, ira, temor, ansiedad.